Hoy os quiero enseñar el diario que me ha acompañado durante todo el año pasado. Me acompañó en viajes, en Portugal, Austria, por gran parte de España. Y es un diario que me gusta llevar siempre conmigo, donde voy haciendo dibujos de las cosas que me van pasando y capturando momentos. Esto es es más un diario que un cuaderno de dibujo, porque recopila todos los momentitos que voy pasando, íntimos o menos íntimos, y al fin y al cabo me da cuenta que es muy interesante tener nociones y tener constancia de todo esto que te ha pasado. La memoria es muy finita y con esto es una buenísima forma de capturar esos momentos. Como digo, me acompañó todo el año pasado. El primero fue un retraso que tuve en el vuelo que hicimos a Viena, y bueno, pues no hay retraso malo si te pilla con el cuaderno. Es un viaje que hicimos a Viena, a la capital, a ver a la familia, y esta primera página es un free tour que me gusta hacer también dibujos muy rápidos. Hacía bastante frío y apenas pude dibujar, pero me gusta hacer estos dibujos rápidos. Son retos en los que en el mismo free tour, mientras están hablando un poquito de cada una de las partes interesantes de la ciudad, pues vas haciendo un pequeño dibujo, ¿no? Desde esculturas, en este caso era un parque con bastantes esculturas, catedrales, y vas haciendo con notas, ¿no?, de lo que te va diciendo el propio guía. Y me gustan mucho, son detallitos que son muy rápidos, pero agudiza un poco el ingenio. Hago un dibujito un poquito más grande. Este estuvo justo antes de romper a llover, me acuerdo que la parte del final del dibujo la hice a cubierto porque ya llovía. Aquí se ve un poco el cielo que ya empieza un poco a asomar. Y también me gusta mucho hacer pequeños dibujos, caricaturas. En este caso son mis primos y mi tío en el tren según íbamos a Viena, y son recuerdos que cada vez son más valiosos, en los que capturas un momentito, una fase, sobre todo de los primos, ¿no?, que están en esa fase en la que están creciendo, y cada vez que los ves están más grandes. Y de aquí incluso pegué un detallito que tuvo conmigo Yanis. Aquí ya es de vuelta en Valencia. Es una quedada que hicimos con Urban Sketches Valencia, que fuimos al Dibuñam, que es un día que vamos a almorzar y dibujamos. Pues fuimos a ver la famosa ermita de Vera. Hice un pequeño dibujito con un naranjo que teníamos al lado, de un contraluz aquí bastante bonito de la iglesia. Esto fue un día que fuimos a almorzar a Pelayo, al Trinquet de Pelayo. Es el trinquet más antiguo, creo que de Valencia. Es la catedral de la pilota valenciana. Si te gusta la pelota, pues tienes que ir aquí competir. Y pues nada, pues fue un dibujo que hice allí antes de almorzar, y que me encanta siempre que voy allí. Hago un dibujito de esta mano o de algo parecido que esté por ahí cerquita, porque es una maqueta, medirá como 3 metros de largo, y me encanta. Está hecha con palillería y con cuero, imitando un poco estas manos en las que se reatan, ¿no?, los pelotaris. Y metí unos detallitos un poquito de los azulejos que tiene el propio restaurante. Nada, es un pequeño detalle del dibujado antes de que nos trajeran el almuerzo. Aquí ya son Navidades y es el viaje de ida a Aranda de Navidades, y estuve dibujando un poquito en el tren, y había una perrita que estaba en un transportín, y la estuve dibujando durante todo el viaje. Estaba súper tranquila, súper quieta, y me hice este dibujito de la perrita. Luego se lo enseñé a la dueña y le encantó. Esta es Santa María, la iglesia más grande, más principal de Aranda, y la dibujé en una tarde de un atardecer muy bonito de invierno. Intenté capturar esa luz de atardecer de invierno, tan dorada pero fría a la vez, cielo frío y esa luz dorada, ¿no?, como iba rebotando por aquí la luz, más cálido, más frío. Y bueno, pues yo pasé bastante frío, la verdad, que para hacer este dibujo. Estuve dibujando en el bar Caracoles, que está justamente en la esquina, enfrente de aquí. Me tomé un café con leche, pero hacía me acuerdo, bastante frío. Y estos son ya las Navidades en Valladolid. Están mis abuelos, y le hice un retrato a mi abuelo Julio, aquí protagonista. Aparte le hice un montón de dibujitos más pequeños que me encantan porque son recuerdos, ¿no? Y cada vez que hago más dibujos de estos me doy cuenta de lo importantes que son. De fijarse, no sé, captas un montón de detallitos de sus expresiones. Me encantan muchísimo las manos de trabajador, de labrador, enormes, rudas, súper ásperas, y esos detalles, pues no sé, me gustan y me encanta
Me encanta capturarlos y dejarlos aquí guardaditos en mi cuaderno. Y también tenemos un reloj. Es un reloj de pared y es del mismo año que mi abuelo, de 1923. Y es un reloj que lo he dibujado una vez ya, y esta vez me dediqué en detalle a dibujar toda la corona y ese efecto de reflejo que tiene, de ese cromado o ese efecto como de latón que tiene el reloj. Y aquí cuento un poquito la historia de cómo trajeron en el 23 en mula del pueblo a Valladolid. Y aquí tengo un recuerdo de los dos centenarios. Y aquí estamos comiendo. Pues las bandejas de Navidad pues tienen un montón de comida y hay veces que me paro un poquito y hago pequeños dibujos. Esto fue antes de comer, pero ya estaba puesta la mesa, y dibujé un poco algunas cosas que había por allí. El pan castellano, que tiene una miga muy espesa y tiene esta corteza tan suave, la parte de arriba. Collarín de la sidra y la bandeja de nécoras, pues dibujé una que había por allí. Me escapé también a dibujar la Antigua. Es mi iglesia favorita de Valladolid, tengo mucho cariño, la he visto muchas veces paseando por allí. Hacía muchísimo frío, entonces hice un dibujo muy escueto, muy rapidito, pero que captura la esencia de la Antigua. Si la conocéis, la reconoceréis perfectamente por esta torrecita que tiene. Es una iglesia muy muy antigua pero tiene muchísimo encanto. Es pequeñita, está al lado de la catedral, pero fue un dibujo muy rápido porque hacía un frío increíble. Nos estábamos a 4 o 5 grados y dibujar así es bastante complicado. Esta fue una escapada que hicimos a Santo Domingo de Silos. Es un monasterio que lo recomiendo totalmente porque es precioso, y pasear por el patio. Tiene también una botica increíble. Es una visita totalmente obligada. Si vais a Burgos, no se conoce demasiado, pero es una joyita. Es una joyita que visitar. Entonces aquí hice un poquito el atrio con toda la luz que entraba por aquí para que se viera todo el patio del monasterio. Un detallito del capitel, y luego le metí un texto un poco como grabado en piedra con el sellito del monasterio. Es un sitio increíble. Si podéis visitarlo, lo recomiendo. Ya esto es un fin de semana después de vuelta de Madrid. Viajé en Irio, en tren, y me gusta hacer estos pequeños detallitos porque la gente normalmente suele ir muy entretenida con el teléfono, algunos con libros incluso, y es un buen momento para dibujar y para capturar estos pequeños momentitos. Esto fue una pequeña escapada que hicimos, hacer senderismo al Drac de la Calderona, que es un edificio que tiene forma como de dragón. No sé si es una galería de arte o es un sitio que se puede visitar, pero este día estaba cerrado porque esto era, creo, Reyes o alguna cosa así. Y esta es otra escapada que hicimos a Requena con Urban Sketches Valencia. Y me encantó mucho el fondo de esta calle. Es un callejón de Requena, y aquí se veía la iglesia y cómo le estaba dando la luz. Me gustaba mucho cómo le estaba dando la luz justamente a la iglesia en lo que se veía al fondo. Y en vez de meter toda la información que había de toda la calle, que me mareaba y demás, solamente dibujé lo que se veía, ¿no? Y lo que hace es ponerle en valor mucho más. Hay que usar colores potentes para que resalte. El azul era potente, todos los colores. Hay que ver un poco, medir la cantidad de pigmento que vas poniendo en cada una de las partes, pero creo que merece la pena hacer este salto, ¿no? Con blancos, y pones en valor realmente lo que te llama la atención, lo importante. Santa María en Requena. Madrid, visita el Retiro y pequeño dibujito rapidito del Palacio de Cristal. Bastante rápido. Aguada a cielo, aguada para el estanque, y insinuar un poquito el Retiro y una pequeña letra de apoyo aquí que ayuda un poco a recortar el propio edificio. Me gusta. Y aquí fue una escapadita que hicimos Lía y yo a Pinedo, un día era primavera, pero estaba un poco nublado. Uno de esos días de playa fantásticos, no para tomar el sol, sí, pero para disfrutar de ella. No hace calor, poder estar tumbado en la playa. Mientras Lía estaba leyendo, estuve pintando un poco este mar con estos colores tan bonitos. Se fundían después en un azul apagado porque el cielo estaba nublado y se capta perfectamente, ¿no? Esta sensación de día plomizo en la que no sale el sol, el agua siempre se queda un poquito más desaturada, y por aquí sí cogía un poquito más de color, ¿no? Con toda esta playa en colores un poquito apagados, ¿no? Porque no había demasiado sol. Más tren, dibujos en tren, en este caso pues AVE Valencia-Madrid, y aquí se ve donde, pues bueno, hay gente que si estás una hora en el tren es una hora pegada al teléfono, ¿no? Y al final pues es una pequeña reflexión que hice.
Este es un estudio de reflejos para un taller que di en el parque de cabecera y estuve dibujando. Hay un gran árbol aquí en uno de los laterales, digamos, de los brazos del río, que en un estanque, pues hay un arbolito aquí que genera cierta sombra, reflejos y demás, y me gusta mucho el efecto que hacía, y aquí donde hice el estudio realmente para este taller. Estuve aquí trabajando y demás. Luego el taller lo hicimos también por aquí, hicimos varios dibujos, estuvo muy interesante y la verdad que disfrutamos, aprendimos un montón. O sea, fue un muy buen taller. La gente acabó muy contenta, muy contenta. Y es un sitio especial, donde para practicar esto es perfecto, porque tenemos aquí el reflejo del cielo, tenemos el rebote de esta parte, tenemos aquí en primer término esto, aquí tenemos otros colores diferentes. Es un buen sitio para jugar con los reflejos. Este fue un viaje a Oporto que hice con la familia. Nos alojamos en una casita en una parte no muy céntrica de Oporto y tenía un patio trasero. Aquí se ven esos azulejos fantásticos de Oporto, y un patio trasero con un limonero que daba una casa también así bastante antigua. Tenía muchísimo encanto y saqué un ratito para dibujarlo y aquí está la muestra. Cielos increíbles y el limonero, que es el que nos acompañó en todo el viaje, estaba justamente en nuestro patio. Aquí fueron unos pequeños apuntes que hice del viaje, de la piqueta que teníamos en un mirador, y este fue pues en el Jardín do Morro, al otro lado, en Gaia. Vimos el atardecer y quería lanzarme a capturar un poco la esencia de un atardecer, y es muy difícil, todo cambiante, hay muchos saltos entre azules, dorados, la mezcla de los colores es difícil, que se note la propia fuerza del sol. Todo esto era un contraluz perfecto, entonces los colores se desaturaban, había mucha oscuridad. Bueno, fue un dibujo que en 10-15 minutos tuve que solucionarlo para capturar un poco el momento, y estoy contento, pero aunque técnicamente no sea el mejor, pero refleja exactamente lo que se veía, ¿no? Esa sensación de contraluz, de atardecer, era muy bonito. Aquí pues una foto aquí con mi hermana, los dos, así que la página es perfecta. Este es otro de los ejemplos del free tour que suelo hacer, en la que voy dibujando según va avanzando el free tour, detallitos de los que me van gustando, el ayuntamiento, catedral. Entonces relleno un poco toda la hoja con textos, pequeñas notas que va diciendo el guía, y son como instantáneas, ¿no? Como pequeñas instantáneas, y capturar pequeños detallitos, todos los clérigos, el puente, la estación de tren. Y me encanta, ¿no? Porque es como una especie de suma de mini momentos del free tour y resume muy bien lo que fue la mañana. Este sí que fue ya dentro de la catedral, una de las en el patio que tenemos. Dentro tienen unos azulejos preciosos en la parte de las paredes, y me gustaba mucho el contraste que hacía la fachada de piedra blanca con la zona en la que asomaban los famosos azulejos de Oporto, y se veía ese contraste entre lo blanco y la zona oscura, pero que brillaba. Es muy difícil porque quería que brillara realmente, ¿no? Estos azulejos, entonces es complicado, tienes que oscurecer, tienes que mantener algunos brillos. Es bien complicado. Estoy contento con el resultado, pero fue difícil y rápido porque justamente nos cerraban. Aquí es una página que le tengo mucho cariño porque recuerda el nacimiento de Nachito, el hijo de unos amigos, y aquí pues queda un poco la batalla de aquel día. Y a veces también anoto algunas frases que escucho, sobre todo a mi abuelo, que tiene un montón de refranero castellano acumulado y siempre cuenta cosas. Pues bueno, pues voy incorporando cosas. Echar la soga tras el caldero es como ya echar el resto, ya no te importa nada, así que... Y son frases que me gusta apuntarlas, así tengo una buena nota ahí. Y este es un dibujo muy bonito que hice en la Cala Blanca. Una escapada en verano a tomar el sol en una playita cerquita de Javia, y aproveché a pillar una sombra y a capturar todo ese color que tiene el mar en esa zona, y es espectacular, y estuve un buen rato intuyendo qué colores colocar, cómo se mueve, cómo hacer que esto parezca realmente agua, pero que es transparente. En otras zonas se ve el fondo, en algunas zonas brilla, y eso es un gran reto. Y entonces estuve un buen rato aquí experimentando y viendo un poco qué narices tenía que hacer para que se viera tal como lo que yo estaba viendo, ¿no? Esas zonas aquí con piedras donde se podía entrar, menos profundas, más profundas, colores. Pues bueno, intenté dejar libre
todo lo demás para que la vista se fuera exactamente a lo que yo quería, que era todo ese juego de colores del agua en la zona de la calita y un poco toda la montaña que se veía al fondo. Entonces, quitando cosas, a veces lo que haces es sumar más que quitar. Eso es un claro ejemplo este. Y me encantan los colores que tiene, son increíbles. Y es que es así, es como se veía. Otra escapada, en la que estábamos tranquilamente en un hotel, y esta era una de estas piscinas infinitas que teníamos, y detrás estaba la sierra de Guadalest, y aquí es un poco lo que se veía, ¿no? La sierra al fondo, unos arbolitos que teníamos muy cercanos, pinos y demás, y cómo se reflejaban en esa piscina. Y recordando un poquito cómo juego aquí los pies en los que estaba yo mientras estaba yo dibujando. Ya esto es Moraira, fin de semana con la familia de Austria, que estuvieron aquí de visita y estuvimos ahí tranquilamente tomando el sol. Y aquí me llamó muchísimo la atención esta serpiente, este negativo, ¿no? De las sombrillas que tenemos aquí, y jugué con el positivo y el negativo. Sombrillas se quedan en blanco y todo ese cielo entra muy potente porque tienes que meterlo con mucha potencia por aquí. Incluso jugué con el negativo también con las propias tumbonas. Entonces nos genera una imagen con mucho contraste, y todas las zonas que pueden ser un poco que puede ser también el motivo, ¿no? Puedes dibujar toda la luz que refleja debajo de las sombrillas, pero es otra batalla. Y aquí lo que me interesaba mostrar era totalmente lo contrario, es el fondo, ¿vale? El fondo, el frente lo quitamos, todo lo que son sombrillas, y dejé solamente el muchachito de aquí, el salvavidas, el socorrista, y fuerte, los colores muy fuertes y muy potentes, estos azules intensos del mar, con un poquito de espumita. Me gustó como juego, ¿no? Entonces también se comunica un poquito con la otra página. Moraira, y me escapé un momentito a tomarme un cremaet. Aquí queda constancia del cremaet que me tomé en Casa Oller, y estaba al lado del Castel en Moraira, y aproveché a pintarlo un poco. Era un poco contraluz, era un poco complicado, pero bueno, eran colores potentes y el cielo estaba así bastante difuso, y nada, aproveché un poco a meter estos azules fuertes por aquí, y un poco lo mismo, pegué 2 cortes por ambos lados y le daba muchísimo más profundidad. Un poquito de texto y está listo. Y aquí fue mientras hacíamos un poco la barbacoa por la noche. Subimos arriba a la terraza, y mientras estábamos haciendo la barbacoa, pues hubo un atardecer súper bonito. Y este es el ejemplo perfecto de un dibujo rápido que te lleva muy poquito tiempo y súper resultón, en la que capturas perfectamente ese atardecer, ¿no? Como se veía el Peñón de Fac justamente ahí. Estábamos en la terraza con un cable de la luz, unas cuantas casetas por aquí y un pequeño texto dando a nivel de diario, ¿no? Y es el ejemplo perfecto de dibujo pequeñito, de que captura un momento, que lo dibujas y listo, y te vas. No hace falta a veces estar mucho tiempo, y esto fue nada, 5 minutitos para hacer las mezclas y plasmarlo, y me gustó un montón por eso. Vale, aquí son lerrotes en Denia, y un poco también vuelta a lo mismo, a capturar un poco el color del mar, esos reflejos, como la parte blanca entra por aquí reflejando el color del mar con esos verdes, azules, la parte de la orilla, ¿no? Cuando llegas a ver la arena, cómo se representan esas ondas, ¿no? Que van por aquí, las algas que están debajo en el fondo. O sea, es un juego de superposición complejo en el que se ve todo, pero hay zonas que se ven más, que se ven menos, más claras, más oscuras, y estaba todo lleno de algas secas, ¿no? Entonces reflejar todas esas algas por aquí, cómo quedaba el agua por debajo, arrojando sombra por debajo de estas algas secas, y cómo plasmarlas, ¿no? Esa textura, toda esa textura. También dibujitos muy rápidos que capturan muy bien un momento. Aquí está Lía con Ignacio también. Son dibujos que son muy rápidos y aportan mucho al cuaderno. No siempre tienes que estar 1 hora dibujando. Y esto solo pesa. Fui a visitar también a la familia, y aquí fue un estudio un poco de cielos, en el que estuve viendo hasta dónde llegaba el papel, este papel, cuando lo saturaba de agua. Entonces lo llené todo de agua, empecé a echarles aguadas y aguadas, dejé que corriera el azul y quería ver un poco cómo se comportaba el papel, hasta dónde llegaba, cuando lo usaba en seco, cuando echaba flis, cómo se corría, para ver un poco hasta dónde llegaba el papel. Fueron unas pruebas que hice, tanto esta como esta, para ver un poco el límite del papel, ¿no? Hasta dónde se encontraba el papel cómodo con estos cielos. Son pruebas. Y aquí un arbolito que me gustó porque está súper doblado, le pegaba el viento durante años y años, esto está en dirección contraria al mar y lo dobla, entonces viene bien porque la gente que luego se tumba aquí y aprovecha su sombra.
un estudio de cielos. Y también de gente. Cuando va la gente a la playa, pues hago dibujos rápidos, en este caso con un portaminas, la gente se iba tumbando, aquí estaban jugando las cartas y justamente se levantaron, aquí otra señora que estaba tumbada, dos recién llegados que con sus sillitas, pues los dibujé aquí, pequeños dibujos que ayudan mucho a estudiar anatomía, formas, dibujos rápidos, y estos hacen que suelten muchísimo la mano. Y esos son muy divertidos, o sea que yo también los recomiendo muchísimo. Esta es una ruta. Hicimos también por aquí cerquita de Valencia, donde hice un dibujo rápido mientras comíamos del propio puente. Y aquí fue ya cuando la Dana en Valencia. Fue el día que pasó, que nos enteramos, y lo demás fueron dibujos exprofeso hechos. Este fue en casa, después de haber estado por allí, después de haber ido a ayudar varios días, al tercer o cuarto día de ir a ayudar, ya me encontraba con fuerzas como para irme a dibujar y me llevé este cuaderno, pero tampoco, después de todo lo que pasó, no me apetecía tampoco pintar en color ni ser fiel a la realidad. Era todo marrón, sucio, y no me apetecía pintar con un color marrón cuando todo lo que tenía a mi alrededor estaba manchado de ese marrón, ¿no? que estabas luchando por eliminar, y al final me fui a una solución de grafito colorable y mínima, grafito colorable y un pincel de depósito, y ahí lo que conseguí fue intentar capturar pues todo el caos de barro, coches apilados, marcas en el suelo de roderas de los coches, caos, coches unos encima de otros, hasta 4 alturas de coches, calles cortadas y barro por todos lados. Entonces son un poco reflexiones de estos días que fui allí a ayudar y me escapaba en el momento que paraba a comer para hacer un dibujito 2, no pude hacer mucho más. Y esto fue otra escapada que hice justamente a Santiago de Compostela. Para Compostela Ilustrada estuvimos en el Museo de Historia Natural, estuve dibujando a este fantástico esqueleto de gorila. Y este fue un taller de Joao Catarino en el que nos dio para que experimentáramos con estos juegos de niños pequeños y dibujáramos diferentes animales, fuéramos trabajando con etiquetas. Entonces lo partíamos en 3 y vamos viendo un poco las diferentes posibilidades, ¿vale? Entonces aquí vamos jugando un poco con la cola de un animal, con el cuerpo de otro, y es bastante divertido, con la paleta mínima. Esta fue la quedada en Castellón, Drawing Castellón, en noviembre. Y esto fue un poco, hicimos un sketch roll, no sé cómo llamarlo, es un paseo en el que te van contando un poquito, es una especie de free tour también que hicieron interno, y fui haciendo un poquito lo mismo, y fui capturando como los diferentes lugares, sitios, y haciendo pequeños dibujitos de Castellón, incluso alguna tipografía que me gustó por allí. Fue un día muy, muy chulo también, con un taller que hicimos de caricatura. Esta es una paella que hicimos con los amigos, y aquí sí que capturé un poquito a todos los amigos que estábamos allí. Era muy divertido, fue la sobremesa la que estábamos allí tomando ya algo, y aproveché a meter todos nuestros amigos allí y hacer un dibujo de todos. Este fue otro día que fui a ayudar a Paiporta, a mi amigo José Galarzo, que tiene ahí el taller con su mujer, con Mari Carmen de acuarela y de cerámica, y que quedó totalmente destruido por la Dana. Y estuve yendo varios días a echar una mano, a picar, a ayudar, a limpiar y a recoger. Y coincidimos con el ejército allí, con la agrupación base de Zaragoza, la 31. Dibujé aquí su emblema, su bordado, y es un detallito que hice un poco de todos estos canastos de goma repletos de barro, en la misma técnica, así que con grafito colorable, donde hay cientos de palas, cientos de cunachos, y la gente estaba ayudando a sacar y limpiar. Este fue un parón que hicieron a comer, y mientras ellos comían y yo comía, pues les pude un poco dibujar. Y aquí pues uno de los miles de coches que quedaron reventados, volcados e inservibles. Este es uno cerquita de Paiporta, que me encontré y lo dibujé porque, no sé, era un reflejo de lo que estaba pasando. Intenté dar todo un toque bonito por la luz y el atardecer, pero dentro de la tragedia, pues bueno, fue un recuerdo más de aquellos días, de lo que estaba pasando realmente. Aquí son cientos de coches, miles de coches, apilados ya, una vez que habían retirado de la ciudad, estaban apilados en descampados,
donde se apilaban todos los coches por aquí, y aquí había otros miles de coches más y se iban un poco apilando, pues esperando a no sé qué, junto también a montones de colchones. Son instantáneas un poco de los días posteriores pues hablamos ya de principios de diciembre, y esto casi pues 2-3 semanas después. Y aquí tengo reservada esta página para volver a Paiporta, al Barranco del Pollo, y quiero hacer un dibujo, me lo prometí, de aquel árbol que se mantiene en pie. Después de toda la catástrofe, hay un árbol que se ha mantenido en pie en el Barranco del Pollo, y esta página está reservada para él. Así que espero volver en breve y hacer un dibujo de lo que se merece de ese árbol. Y este ha sido el cuaderno del año pasado, un cuaderno lleno de historias que refleja perfectamente este diario ilustrado en el que va capturando un montón de momentos, y que cada vez completo un cuaderno de estos en menos tiempo. Eso quiere decir que cada vez dibujo más y cada vez estoy más contento. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Saludo.